Tiene la palabra asambleísta Luis Fernando Torres. Señora presidenta, señores asambleístas, el que calla otorga, y yo no puedo guardar silencio ante tantas mentiras y medias verdades que distorsionan la historia ecuatoriana y distorsionan también el rol que ha cumplido de manera frontal, valiente, sin miedo, la bancada social cristiana desde el retorno a la democracia. Dijo algún asambleísta de Alianza País que esta ley tiene que ser aprobada en nombre de Eloy Alfaro. Lean la historia. Eloy Alfaro fue aliado de la plutocracia bancaria y empresarial ecuatoriana. Urbina Jado, el dueño del banco más grande, prestó dinero a Alfaro para que se pueda hacer obra pública y sostuvo en gran parte las campañas alfaristas. Alfaro no sirve para luchar contra los banqueros, sirve para hablar en nombre de los banqueros. Lean la historia, a Guillermo Arosemena, léanle a Enrique Ayala Mora, a Wilfrido Loor, y van a encontrar las cartas que escribió Alfaro agradeciendo a los banqueros de la época que le dieron el impulso para llevar adelante su llamada revolución. Se ha dicho también que debería exonerarse de los pagos a aquellos garantes que a finales de la década de los 90 garantizaron por montos cercanos a los $25.000, cuando hubo, dijo el asambleísta, banqueros de Finagro que prácticamente sacudieron las entrañas de una pareja y del garante. Se olvida, posiblemente por no haber estudiado la historia financiera del país, el asambleísta, que el principal de Finagro fue ministro de Agricultura en este gobierno y ahora entiendo que representa a este gobierno en un organismo internacional. Un banquero al que se lo ha criticado por el banco que dirigió, pero que fue parte de este gobierno, sobre quien yo al menos a título personal no tengo ningún reparo. Pero no se puede calificar a unos como malos y a otros como buenos, olvidándose que en este gobierno también fueron grandes funcionarios, banqueros que estuvieron en medio de la crisis de 1999. La crisis bancaria del año 99 tiene múltiples causas. Decir que la crisis se inició y se consumó porque en el gobierno de Durán Valencia aprobó la ley del mercado de valores y la ley del sistema financiero es una mentira. Decir que la crisis se expresa en una carta de amor, en una pareja que ha sufrido, es para reírse, especialmente cuando proviene de alguien que dice haber estudiado economía en el exterior y en Francia. Por favor, seamos más serios, dejemos los lugares comunes. Han hecho el esfuerzo de leer y estudiar la historia del país. La crisis financiera del 99, repito, tiene múltiples causas. La banca en aquel entonces estaba controlada y excesivamente controlada, pero el Ecuador era un país en aquel entonces que tenía un sucre devaluado y al devaluarse consumía el patrimonio técnico de la banca. Había, por supuesto, una emisión inorgánica permanente de sucres que generaban un proceso inflacionario sostenido. Y hubo, es verdad, una serie de banqueros pícaros, sí señor, pícaros, que aprovecharon la figura del crédito vinculado y los autocréditos para saquear varios bancos del país. Y a ellos se les ha perseguido en unos casos, en otros no. Hubo también funcionarios que no tomaron cartas en el asunto cuando debían precisamente evitar abusos de aquellos banqueros pícaros. La crisis entonces tiene varios componentes. Recuerden ustedes lo que ocurrió con el famoso fenómeno del Niño. Hubo préstamos a agricultores, especialmente de la costa ecuatoriana, que luego no pudieron repagar sus deudas en medio del fenómeno del Niño. El precio del petróleo no bordeaba los $100 por barril. En la época de ese monstruo que ahora está en Harvard y al que lo han perseguido de manera cobarde e inmisericordia
aquellos que lo alababan y decían admirarlo en la década de los 90, resulta que gobernó el país con un precio del barril de petróleo en la época más difícil que bordeaba los 6 o los 7 dólares. No era una época de bonanza, crisis por todos los lados. Aquellos de mi bancada, los socialcristianos, que dieron la cara en varios congresos y aprobaron varias leyes, lo hicieron porque aquellas leyes se necesitaban en el país. ¿Qué hubieran hecho ustedes en condiciones como las que vivió el país en la década de los 90 y especialmente entre el 97 y el 99? Gracias a la dolarización y a los altos precios del barril de petróleo, el Ecuador por ahora está vacunado de una crisis bancaria. Salgan de la dolarización y que baje el precio del barril de petróleo para ver si este país resiste. Hablemos entonces con propiedad, veamos las circunstancias en la debida dimensión histórica. Han dicho varios asambleístas que se debe responsabilizar sobre todo a aquellos que administraron la post-crisis, aquellos sinvergüenzas que recibieron bancos funcionando. Voy a mencionar dos: Filanbanco y el Banco de Préstamos, y que los liquidaron mientras los administraban. Pues ellos tienen que responder y con ellos debemos ser severos, pero no en esta ley, en otra, como muy bien decía el asambleísta Aguilar, porque no pueden aprovechar estas circunstancias para pasar de agache. Qué bueno hubiera sido que en esta ley se hubiese incorporado una disposición transitoria que relate la larga historia financiera y bancaria de Pedro Delgado. Desde el 99 y mucho antes ya estuvo en este proceso, deambulando de un lado a otro, responsable que ahora está en los Estados Unidos, bien cubierto y bien guardado. Señores legisladores y señora presidenta, dejemos a un lado las pasiones que son necesarias, pero impongámonos el reto de hablar con algún fundamento y con cifras. ¿A cuánto ascendió el valor de la crisis bancaria? El asambleísta leyó algunas cifras. Yo calculé que llegaban aproximadamente a 28.000 millones de dólares, si los 20.000 millones que se entregaron en créditos eran dólares y no eran sucres. Pero esa cifra debemos conocerla. Y también debemos conocer de ese monto cuánto ya ha sido prácticamente cancelado. Varios banqueros entregaron bienes, a otros les incautaron como parte de la deuda. Algunos de esos bienes, medios de comunicación, empresas tan solventes como ICA y otras más, siguen en manos del Estado ecuatoriano. Los medios de comunicación dijeron, luego de la incautación, que serían transferidos inmediatamente al sector privado ecuatoriano. Han pasado varios años y nada de ello ocurre. La ley que hoy discutimos, indudablemente que tiene un fin positivo. A los acreedores de buena fe, en otras palabras, a los depositantes, devolvérseles hasta los 75.000 dólares es adecuado. Y a los deudores de buena fe, recalco, igualmente hay que darles una solución, pero de buena fe. Cuidado, nos equivocamos, y entre algunos que dicen ser de buena fe, también están algunos de mala fe. Caso por caso, con lupa, para que no haya aquellos que se aprovechan de las circunstancias. En lo demás, es sumamente importante que se determine la real dimensión y alcance del artículo 1 de la ley. Tiene Se un minuto, fundamenta asambleísta. en la resolución de la Junta Bancaria para dejar terminados varios fideicomisos de pleno derecho. Ha pedido el asambleísta Ramiro Aguilar que para el segundo debate la comisión nos diga de qué fideicomisos se trata. ¿Esos fideicomisos se constituyeron antes del proceso de liquidación o después del proceso de liquidación? ¿Por qué no se ha podido terminar con ese blindaje que tienen? Es importante, porque si la ley pasa como está, sin antecedentes, esto podría tener en algunos casos un tufo a confiscación. ¿Qué tal si son fideicomisos completamente legales y se despoja a las empresas vinculadas de sus bienes y activos? Señora presidenta, le agradezco por haberme concedido la palabra, y aquel legislador que dijo que no tienen valor los que no levantan la mano, pues
sepa que tenemos mucho valor para esta y otras cosas más. Muchas gracias.